Veíamos cómo Jacob sale de su tierra, sale huyendo porque aún su hermano Esaú lo quiere matar, y todos esos temores que trae Jacob, ¿no? Hablábamos cómo él no tiene una brújula, no hay GPS, él solamente sabe que tiene que ir a la tierra de Harán, donde está la familia de su mamá, donde está la familia incluso que era de Abraham, de donde salió Abraham. Entonces Jacob sale, y era un camino largo desde donde él está hasta Harán, como 800 kilómetros. No habíamos dicho como de aquí a Monterrey más o menos, por caminos de montañas, desierto. Y en ese camino ya vimos cómo tiene un encuentro Dios con Jacob. Dios se le aparece y Dios le reafirma que va a estar con él. Y Dios le reafirma cómo Dios va a ayudarle, le recuerda las promesas que había dado a Abraham, que se las da a Isaac, y por primera vez se las da a Jacob. En el capítulo 28 vimos todo eso, se las da a Jacob, y ahora Jacob tiene la promesa de Dios, aunque no tiene un conocimiento profundo de Dios, ¿verdad? Es tremendo como Jacob no tiene un conocimiento profundo de Dios, y él termina haciendo como un pacto con Dios, ¿no? En donde aún suena raro diciendo ahí en Génesis 28:20, en donde dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahora, ¿por qué digo que es un poco inmaduro, es un poco infantil, permítemelo decirlo, espiritualmente hablando, lo que Jacob está diciendo? Porque Dios ya se lo había dicho. Ahora, Dios lo iba a hacer. Eso de que tú creas que hay que hacer negociar con Dios, ¿verdad? No, o sea, Dios nos bendice porque nos ama. Dios nos da porque nos ama. Amén. A veces, Señor, si tú haces esto, y no está mal cuando estás en un proceso de crecimiento en tu vida cristiana, ¿no? A veces venimos y: Señor, si tú me ayudas en esto, si tú me das un trabajo, te prometo que yo voy a hacer esto. Si tú cambias mi familia, te prometo. Y la verdad es que ni cumplimos, ni lo hacemos, y es una fe inmadura. La realidad es que Dios conoce el corazón, y Dios ya le había dicho versículos antes, y ya no me quiero detener tanto, que Él lo iba a hacer. O sea, Él le dice: yo estaré contigo, yo soy el Dios de tus padres, lo que dije a tus padres lo voy a hacer contigo. O sea, ya se lo había dicho. Entonces, capítulo 29 de Génesis, vamos a leer y vamos a entrar a esta nueva historia de Jacob, que dice: siguió luego Jacob, Génesis 29:1 estamos. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Wow. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien, ¿verdad? ¿No se ha muerto? ¿No ha pasado algo? Sí, está bien. Dice: y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas, ¿no? Raquel iba llegando ahí al pozo con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado y abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Y mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca,
Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó, lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Hasta ahí. Vamos a ver esta primer parte. Y es interesante porque la vida, nuestra vida, y encontramos en la Biblia que a veces la vida hay ciclos que se llegan a tener semejanzas, ¿no? Como que estás leyendo esta historia y dices, pues ya como que ya la leímos, ¿no? Si has estado conmigo, ya como que ya la leímos, ¿no? Como cuando te acuerdas que Abraham manda a Eliezer para que vaya con su familia, y cuando llega Eliezer a esta región de Harán, de repente va saliendo Rebeca, que era la madre de Jacob, ¿no? Sale Rebeca y Eliezer pide favor de Dios, ¿no? Y también era pastora, también cuidaba ovejas, ¿no? Ahora es la sobrina, ¿no? Raquel, ¿no? Y espero no hacer bolas, ¿verdad? Porque ahora es Raquel, la hija de Labán, y Labán es hermano de Rebeca, en donde como que sucede algo que ya había pasado. Y de hecho llega a pasar así en la Biblia, ¿no? Pero así es la vida. Así a veces, no sé si te sucede ya cuando vamos creciendo, ¿no? Y entonces dices, esto me pasó a mí, y como que a mi hijo también le sucede, ¿no? Como que hay parecidos, como que suceden cosas. Y qué bueno que sean cosas buenas, no malas, ¿no? Sin embargo, lo sobrenatural aquí es como Dios está guiando el camino de Jacob. Te decía, él no tiene GPS, él no tiene manera de saber hacia dónde o cómo va a llegar. No nos dice la Biblia si en algún punto él estuvo preguntando. La realidad es que lo que sí alcanzamos a ver es que él llega a esa región donde de repente ve un pozo, y donde ve pastores, y donde ve ovejas, y ahí se detiene para preguntar, ¿no? Y para saber qué también va, ¿no? Tal vez le iban a decir, ya te pasaste, o no sabemos, sigue adelante. Y la sorpresa que resulta que llega al lugar que él estaba buscando. Ahora, ¿qué quiero que nosotros podamos ver en primer lugar con esto? Aquí vemos la misericordia de Dios, que a pesar de nuestros errores y fallas, Él desea encaminar nuestra vida. Mira lo que dice Salmo 32:8. Abre tu Biblia en el Salmo 32:8. Es una escritura que a mí personalmente bendice mi vida, y yo creo que Dios me habla cuando la leo. Y entonces dice Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Mira qué hermosa promesa. Sobre ti fijaré mis ojos. A veces tú piensas que tu camino, lo que estás haciendo, las decisiones que estás tomando, pues dices, yo no sé si voy bien. Pero cuando tú tienes esa sensibilidad de poner en las manos de Dios tu vida, tu futuro, tu camino, tú puedes decir que esto es una verdad en tu vida. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ve versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, repite conmigo, el que espera en Jehová, el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces, gloria al Señor, porque esta es una promesa para el que desea ser guiado por Dios. Porque hay muchos que pueden ser, y perdón la semejanza, ¿verdad? Como el caballo, como la mula, necios, ¿no? O sea, lo hago a mi manera, ni a Dios lo tomo en cuenta. Yo hago de mi vida lo que yo quiero. Y entonces, finalmente, pues, haces de tu vida lo que quieres. Pero cuando tú tomas decisiones con temor a Dios, no según nuestra sabiduría, cuando realmente nadie conocemos el futuro, hermano, nadie sabemos lo que viene por delante, y las decisiones que tomamos no sabemos a veces si son las mejores, pero tenemos que tomar decisiones.
Pero cuando tú lo haces en el temor de Dios, cuando realmente has buscado a Dios y le dices: Señor, guíame en esta decisión, guíame en esto que voy a hacer, Dios te va a guiar, porque Él dice: yo te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces Jacob está siendo guiado por Dios. Él no lo sabe o no lo ve, pero Dios lo está guiando, al punto que él llega a una región donde está ya ahí Harán, donde está el lugar, estos pastores, ¿verdad?, que eran de esa región, y ellos están ahí sentados en la mañana. Y este es un punto muy interesante que quiero que nos detengamos a ver. Porque la pregunta que Jacob primero llega, dice ahí, y llega y les dice si son de Harán. Le dijeron: sí, conocen a Labán, también lo conocemos. Es más, su hija viene aquí, yo creo que venía de lejos, porque luego ya cambia la escena donde ya Rebeca está cerca. Y entonces en el versículo 7, el diálogo que Jacob tiene con los pastores es interesante, y yo quiero detenerme ahí, ¿no? Y él les dijo: aquí es aún muy de día, ¿no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas? Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Esos dos versículos, o ese diálogo, es muy interesante, porque mira, Jacob les está diciendo a los pastores: ¿por qué no mueven la piedra? Le dan de beber a las ovejas y regresan para que coman pastos verdes. ¿Por qué están aquí esperando, detenidos, y están perdiendo el tiempo, y a las ovejas no las están alimentando correctamente? Ahora, Jacob hace una pregunta muy inocente ante algo que a lo mejor para nosotros, gente de ciudad, es como: ¿y eso qué? ¿No? Pero resulta, ¿no?, que los pastores normalmente sacaban a las ovejas temprano, las llevaban a tomar agua, a brevar, las llevaban a tomar agua, y enseguida las llevaban a los campos donde había el alimento, para que se pudieran alimentar. Les daban todo el día para que ellas pudieran encontrar el mejor pasto y pudieran ser alimentadas. Más tarde, ellos entonces tomaban la decisión de regresar a guardarlas o llevarlas nuevamente a donde había agua, para que volvieran otra vez a tomar agua y guardarlas. Eso era lo común en los pastores. Pero fíjense que estos pastores eran bien chistosos, bien curiosos. Están ahí en la mañana, sacan a las ovejas desde temprano. Yo me imagino que están ahí sentados con el celular, ¿no?, esperando a que lleguen todos los pastores. Sus ovejitas están ahí, pues no hay alimento. Tú sabes que las ovejas comen del pasto y tienes que moverlas, porque si no, incluso la raíz la pueden comer, ¿no? Entonces están ahí esperando, porque entre ellos había una idea. La piedra, porque esto también era curioso, que el pozo tenía una gran piedra de donde todos juntos la tenían que mover, para que entonces sacaran el agua y abrevaran o le dieran de beber a sus ovejas. Entonces todos están ahí, como piensa, más o menos mediodía, 1 de la tarde, tiempo que ya había pasado parte del día, y están ahí esperando que lleguen todos los pastores para mover la piedra, dar de beber a las ovejas, y ya se les había ido gran parte del día. Y entonces Jacob, ahora ¿por qué Jacob responde, o por qué Jacob les llega? Porque Jacob, y me voy a adelantar un poco, pero Jacob, si algo había aprendido de su madre, ¿qué era? Pastora también. O sea, ella conocía las ovejas. Ahora acuérdate que la vida en ese tiempo, ¿verdad?, era agrícola, ¿no? O sea, criar ovejas, animalitos y todo ello era parte de la vida, y Jacob lo sabía perfectamente. Ahora, ¿qué sucedía
con lo que estos pastores estaban haciendo. O sea, pareciera cualquier tontería, pero yo estuve estudiando y se me hizo interesante. Estas ovejas de estos pastores, al no ser bien alimentadas por cada día que así lo hacían, estaban seguramente desnutridas, raquíticas, y cuando nacían ovejitas, nacían débiles. Entonces, digamos que el negocio, ¿no? El negocio o el cuidado de sus ovejas, de estos pastores, realmente era totalmente descuidado, totalmente, las ovejas eran débiles, raquíticas, no se nutrían bien, porque un buen pastor lo que tiene que hacer es alimentar a las ovejas, llevarlas a beber agua y entonces llevarlas a pastos verdes y entonces alimentarlas bien. Y de alguna manera tú sabes que Salmo 23 nos habla que cuando habla que nosotros somos ovejas de su prado, ¿no? Es lo que Jesús hace con nosotros, ¿no? Él es el buen pastor y Él nos alimenta, porque cuando tú no te alimentas, tú eres un cristiano raquítico, tú eres un cristiano débil, enfermo, ¿no? Sin embargo, esto es interesante. Y entonces la respuesta de los pastores, ¿por qué no quitan la piedra? ¿Y por qué no les dan de beber? Porque todavía es de día, y las llevan a comer pastos verdes. Y ellos dicen, porque faltan todos los otros pastores. Y además la respuesta es, así es la costumbre en este lugar, porque así se hace. Era diferente ahí en Harán, como era o como lo hacía la familia de Jacob. Ahora, parece poco importante, porque el tema relevante, si tú lo leíste, tal vez es el encuentro entre Raquel y Jacob en este pozo. Sin embargo, vemos que lo que Jacob trae, lo que Jacob les está diciendo, era un secreto para que estos pastores pudieran tener ovejas fuertes, animales fuertes, bien alimentados, nutridos. Y ¿sabes qué? Jacob por eso prosperó siendo pastor de ovejas. Si algo Jacob sabía, era cómo cuidar a las ovejas. Estos pastores que están esperando el día, perdiendo el tiempo en cierta manera, están, para mi punto de vista, ¿verdad?, flojeando. Ahora, no te di el tema que titulé esta enseñanza, y el título de este tema es: el flojo. Es un dicho que yo de niño lo oía de mi papá. El flojo y el mezquino andan, ¿qué? Doble en el camino. El flojo y el mezquino anda doble en el camino. Ese es el título de esta enseñanza. Ahora, ¿por qué quiero enfocarme aquí? Porque vemos cómo el flojo, en este caso estos pastores que no están haciendo su trabajo bien, van a perder oportunidades. Simplemente el tiempo pasa, la vida avanza, lo vamos a ver, y al cabo de 20 años o 15 años que Jacob se dedica a cuidar las ovejas de Labán, él acaba teniendo miles de ovejas fuertes, bien alimentadas, gordas, tanto así que Labán se aprovecha de él. ¿Sabes por qué? Porque Jacob, si algo aprendió en casa, fue a ser un hombre trabajador. Jacob podía tener muchos defectos. Hemos hablado de sus tranzas, de su abuso, de su mentira. Jacob podía tener muchos defectos, pero yo estoy seguro que si algo Jacob aprendió de mamá, fue a trabajar en casa, porque Rebeca era una mujer trabajadora. ¿Te acuerdas cuando hablábamos al principio, cuando llegó Eliezer y está Rebeca ahí y le da de tomar, le da de beber a los camellos de Eliezer, que eran 10 camellos, y hablábamos cuántos litros de agua puede beber un camello cuando ha cruzado el desierto? Y Rebeca es una mujer trabajadora. Así que cuando ella se va con Isaac, cuando se casa, y en casa, yo estoy seguro que ella era una mujer de trabajo. Ahora vemos a una Raquel, sobrina también de Rebeca, prima
prima de Jacob, también es una mujer trabajadora, que también está sacando a las ovejas. Es una pastora, ¿verdad? Ella todavía tiene más esa función. De hecho, el nombre Raquel significa oveja. O sea, de a tiro le pusieron Raquel, oveja, como lo que iba a ser su función, su trabajo, ¿no? Es una mujer que se dedica, que es trabajadora. Y eso me llama la atención. Ahorita vas a ver algunos puntos bien interesantes por lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces dice Proverbios 24:10: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. No sé si decir amén o ouch, ¿verdad? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Proverbios 22:13: dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. O sea, el flojo dice, no, ¿para qué trabajo? No, allá afuera hay un león y me va a comer, ¿no? Irónicamente está este proverbio. Entonces, vemos nosotros cómo la flojera, ¿no? La flojera finalmente es algo que puede destruir nuestras vidas. Y ya veíamos que Jacob sí podía ser tranza, tramposo, mentiroso, pero no era flojo, era un hombre trabajador. Ve lo que hace Jacob. Entonces cuando llega incluso Jacob, cuando llega Rebeca, me voy a adelantar un poco, cuando llega Rebeca, entonces dice, mientras él aún hablaba con los pastores, les está queriendo enseñar algo, ¿no? ¿Por qué están aquí? No, es que estamos esperando a que lleguen los 10 pastores y entonces juntos movemos la piedra y les damos pero ¿a qué hora llega el último? ¿No? Y el primero, ¿a qué hora llegó? Entonces ya perdiste el tiempo de tu trabajo de tener tus ovejitas bien alimentadas y bien cuidadas. Y entonces mientras Jacob anda hablando con ellas, dice que versículo 10, ve por favor ahí. Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y ve lo que dice: y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y no que la piedra la tenían que mover entre todos. Es que esperamos a todos para que hay que remover. Sí, exacto, ¿no? Ahora Jacob aquí era un hombre, a lo mejor ya era fornido, a lo mejor sí era hijo de mami, ya hablábamos, ¿verdad?, de casa, pero era trabajador. O sea, le entraba, ¿no? O sea, has oído gente que dice, le entra, entrón, le trabaja. Pues así Jacob, o sea, a ver, no hay que esperar, no, que hay que esperar. Y él tenía la autoridad, o tuvo la autoridad, porque era familia de Rebeca, ¿no? Entonces no era un extraño, pero era parte de la familia en cierta manera. Entonces él movió la piedra y dice que él abrevó, o sea, él sacó el agua, porque como tomaban agua las ovejas, ¿no? Si era un pozo, sacas el agua y la pones en algún lugar donde entonces hay las ovejas. ¿Cuántas tendría Rebeca? No sé. Y empiezan a tomar agua. Lo mismo que hizo su mamá a Eliezer cuando llegó y le sacó el agua para que tomaran agua los camellos. O sea, qué interesante, ¿no? Cómo la palabra nos va enseñando. Entonces, ahora, lo importante, ¿qué tiene que ver todo esto con la familia, pastor? Ya se perdió usted. No me he perdido, hermano. Hoy queremos enseñarte el valor del trabajo en la familia. El valor del trabajo. Una familia bendecida es aquella que enseña el valor del trabajo, en la que todos nos ayudamos. La familia es como una barca, ¿verdad? La familia, el lugar de refugio. La familia es como una barca en donde para llegar a un puerto seguro necesitan remar todos juntos en armonía. ¿Alguna vez remaste en el lago Chapultepec o acá en el lago de Aragón o en algún otro lado y has remado? ¿Y qué pasa cuando solo uno está remando? Pura vuelta. Y cuando el otro no rema, entonces no llegas a ningún lado. Y cuando hablo del trabajo es que todos tienen que remar en la casa para que el hogar pueda tener equilibrio. A veces solamente la mamá es la que está remando, ¿no? O uno es el que está remando y los demás, échale ganas, ¿no? O sea, estás muy lento.
Entonces Jesús incluso vino a enseñarnos que el trabajo es una bendición. En Juan 5:17 Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús trabajaba y nos enseña que Dios su Padre también trabajaba. Está hablando en el contexto del día de reposo, pero habla del valor del trabajo. Y cuando hablo del trabajo, no me refiero a que estés en una empresa o en tu negocio. No te hablo de esa clase de trabajo, porque más bien creo que ahí se va a revelar si aprendiste el valor del trabajo en casa. O sea, en una empresa, en un negocio, ahí se va a revelar si de verdad aprendiste el valor del trabajo en casa. Como pastor, permíteme decirte que conozco mucho, tú oyes de todo, y mucha gente tristemente la corren del trabajo por flojo. Porque se ve el que es flojo. Ahora, Jacob aprendió el valor del trabajo en casa. Rebeca era una mujer trabajadora. Entonces hay que aprender el valor del trabajo en casa. Y cuando hablo de trabajo en casa, es ayudar en casa, barrer, hacer la cama, planchar, lavar trastes. Amén. Amén. Aunque no lo creas, eso es trabajo en casa. Eso es trabajo en casa. Y eso no solo hará que en tu hogar haya equilibrio, sino que traerá estabilidad y madurez en cada miembro de la familia. Algo que trae madurez a un hombre, a una mujer, es trabajar, el trabajo en casa. Si tú creciste, y me voy a meter un poquito profundo, en un hogar donde la única que hacía todo era la mamá, debes saber que no es la manera correcta de vivir en familia. Ese modelo altera que el hogar sea un lugar de refugio. Ese modelo lo altera, porque tendrás una mamá estresada, unos hijos flojos y un esposo que cree que por llevar dinero a casa no debe hacer nada más. Y lo tengo que decir, porque por eso el título ahora sí entiendes de mi enseñanza. El flojo y el mezquino andan doble en el camino. El modelo es: todos servimos, nos ayudamos, compartimos trabajo y responsabilidades en casa. Ese es el modelo de un hogar a la manera que yo encuentro en la Biblia. Ay, pastor, a ver, enséñeme la cita. Si usted me la enseña, le juro que yo ya me pongo a lavar trastes. Te la voy a enseñar. Mateo 20:26. Y entonces ahora sí, lava los trastes, por favor, ¿no? Dice Mateo 20:26: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces el servicio no es en la iglesia, por Dios, hermano. Si tú crees que servir a Dios es predicar allá afuera, si tú crees que servir a Dios es aquí atender los carros o aquí adentro o cantar en el coro, eso no es eso cuando hablamos de servicio. Servicio es cuando tú estás haciendo las cosas en tu hogar. Y yo sé que hay etapas. Yo recuerdo cuando era niño, ¿verdad? Y lo recuerdo vagamente, pero sí tengo ese recuerdo en mi mente. Lo he platicado luego con mi esposa. Cuando yo era pequeño, llegaba de la escuela primaria, te hablo de primaria, tal vez kinder, primaria, tal vez. Pero yo llegaba a casa y mi casa estaba limpia, ¿no? Me acuerdo que la casa estaba limpia, la comida estaba hecha, la casa estaba recogida y disfrutábamos estar en casa. Me gustaba llegar a mi casa porque mi mamá, ¿verdad?, se dedicaba a la mañana pues a hacer las labores de la casa, ¿no? Y yo llegaba y mi cama estaba hecha, estaba todo limpio y ya estaba la comidita, y pues de niño pues es bonito, ¿no? Pero hay etapas. Llegó un momento donde tenía que aportar con trabajo en mi casa, ¿no? O sea, tuve que aprender. No creas que fue así como que yo bien suave. No, todos tenemos que aprender. Y nos cuesta cuando mamá, cuando papá nos pide y no nos gusta. Pero al final el trabajo te forja, te forma.
Leíamos el proverbio donde dice: si fueres flojo, y esto me impresiona, porque de verdad la palabra como es sabia. Si fueres flojo, tu fuerza será reducida. Y esto yo creo que todos lo experimentamos en esta pandemia. A mí me viene a la mente esto, porque fue real. Ahora, no que fuéramos flojos, pero nos hicieron estar en casa pues flojos, ¿no? O sea, sin hacer gran cosa. Estamos ahí en casa sin salir, ¿no? Días, meses. Y a veces pues sentados en la televisión y comiendo ¿no? ¿Y qué pasó cuando tenemos que regresar a la vida pues de trabajo normal? Para muchos, es más, la iglesia lo experimenta, muchos, y lo digo con amor, ¿verdad? Para aquellos que nos ven en las redes sociales, pero muchos por flojera no vienen ya a la iglesia. Porque el flojo, el que no hace las cosas que tiene que hacer y está de flojo, pierde su fuerza. Por eso te cansas. O sea, ¿por qué me canso? Y antes, por eso es normal, es parte. Por eso la Biblia es sabia, ¿no? O sea, hay que activarse y hay que retomar. Y yo sé que muchos ya lo han hecho, lo hemos hecho, estamos retomando la vida normal. Pero ¿a poco no al principio era como cansado, pesado? Llegabas porque el estar sin hacer nada, tu cuerpo, tu mente se atrofia. Entonces, trabajo forja carácter. No debemos de ser como los pastores de Harán, sino como Jacob, ¿no? Entonces Jacob, por eso se va a hacer muy rico. Vamos a leer y vamos a aprender cómo Jacob se hace un hombre muy rico, pastor de ovejas. Y sí, Labán se va a aprovechar de él. Que claro que ese es otro tema, ¿verdad? Cómo Dios va a usar esto para tratar su vida. Pero lo que logró, escúchame bien, lo que logró fue primero porque Dios estaba con él, porque allá Dios le había prometido que iba a estar con él. Pero segundo, porque él era un hombre trabajador. Él era trabajador. Vamos a leer cómo le dice a Labán cuando le reclama: yo estaba cuidando las ovejas en el sol, en la lluvia, en la noche. O sea, era un hombre que trabajaba. Y eso lo hablaba el domingo pasado, ¿verdad? Del valor del trabajo también. Entonces, por eso Proverbios 10:4 dice: la mano de negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. La mano diligente enriquece. Vamos a ver a un Jacob diligente, trabajador. Y si algo bueno aprendió Jacob de casa, a lo mejor tuvo una mamá gandallita, ¿verdad? Pero si algo bueno aprendió Jacob fue el valor del trabajo. Y eso Dios lo usó. Proverbios 13:4 dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Me encanta esta en la Nueva Traducción Viviente, creo que está. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Entonces termino diciendo: no todo lo que aprendió en casa fue malo. ¿Estás de acuerdo? No todo lo que aprendió en casa fue malo. Y esto le va a valer, ¿no? Porque trabajó. Aguantó trabajó por la mujer que amaba, ¿no? Trabajó 20 años. Se vio en un espejo con Labán, este tío abusivo que se pasó. Pero quiero decirte algo, iglesia, porque a veces nosotros como cristianos decimos: ay, pastor, mi casa, mi familia, si usted viera lo que viví. No, hermano, yo te voy a decir algo. Lo que tú has vivido en tu casa, lo que has vivido de niño, el contexto en el que has crecido, lo bueno Dios lo va a tomar para glorificar su nombre en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Y lo que te faltó, Dios te va a ayudar. Dios te va a enseñar. Dios te va a capacitar para que entonces estemos completos en Él. Entonces es lo que estamos viendo en Jacob. Finalmente Jacob, vemos cómo ve a Raquel, la besa, ¿no? Eso inicialmente es un beso de familia, de gusto, de alegría. Lloró, ¿no? De gozo, de que el favor de Dios está con él. Versículo 13 dice: oyó Labán las nuevas. Entonces llegó Jacob a casa de Labán
Y oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió, igual lo abrazó, se besaron y Jacob le contó todo lo que había vivido. Parece que todo va bien. Dios está con él. Y yo imagino que en esta plática, ¿no? Jacob les está contando cómo su mamá es una tranza y lo cambió y lo vistió y engañó y Labán era igual. Entonces yo imagino todos como la aventura, ¿no? Es como, lo voy a decir con respeto, ¿no? Pero es como cuando en una familia hay gente borracha, ¿no? Y los borrachos cuentan las aventuras de sus borracheras y todos andan, wow, y dices, yo imagino que así estaba la historia, ¿no? Como toda torcida en el sentido de no era algo a celebrar, pero Jacob les está contando todas sus tranzas de, tuve que salir corriendo porque si no mi hermano me mata, ¿no? Y todos, ¿de verdad? Uy, es que tú no conoces a tu primo, ya ves, ya huiste. Y Labán, que es el jefe de gandallas, lo está guardando. Vas a ver la siguiente semana, porque parte de lo que él oye, yo creo, él también hace con Jacob. Pero yo creo que hasta aquí podemos quedar. Y yo quiero hoy terminar orando. Cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a ser como Jacob. Trabaja en tu casa, ayuda, esfuérzate por no solo ser el hombre o la mujer o el joven que pides que hagan cosas para ti. Hazlo también tú. Si nunca lo has hecho, aprende. Nunca es tarde para aprender. Pero es una bendición cuando puedes ayudar en casa, cuando puedes barrer, cuando puedes limpiar, cuando puedes trapear, cuando puedes lavar trastes y ayudar a tu esposa, cuando puedes a lo mejor tender tu cama y no estar esperando que alguien más lo haga. Cosas que van forjando tu carácter y que un día lo vas a valorar, porque la experiencia de todos los que un día tienen que hacerlo a fuerza dicen, ¿por qué no lo aprendí en casa? ¿Por qué tuvo que ser a la mala? Pero cuando tú enseñas a tus hijos el valor del trabajo, cuando tus hijos son diligentes, trabajadores, no esperes que sean perfectos. Y de acuerdo a su edad, por supuesto, tú tienes que trabajar con ellos. Pero eso va forjando carácter. Eso va forjando en ellos para la vida, para que se estrellen menos y para que puedan hacer y cumplir su propósito. Señor, te pido que tú bendigas esta palabra. Que cada parte de esta historia podamos seguir aprendiendo de la familia y de cómo Jacob, si algo aprendió de casa, fue a trabajar. Como fue un hombre que trabajó y que eso sí sabía hacer y era un buen pastor y lo hizo bien. Y Dios, tú estabas con él. Y que nosotros podamos trabajar en lo que has puesto en nuestras manos, haciéndolo de la mejor manera, con diligencia, con amor, con pasión. Y Dios, no solo afuera de casa, sino dentro de casa, y que ahí nuestro hogar sea bendecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.